Primera vez en la historia pudimos tener un tracking de lo que nosotros estábamos haciendo con esos tenis en nuestros pies. ¿Cuántas calorías? ¿Qué distancia? ¿Qué estábamos logrando con ellos? Si podías comerte la dona hoy en la mañana o no, porque saliste por ahí 15 minutos. ¡Llega! Eso cambió para siempre la concepción de estoy trotando y me hago el güey 2 horas y digo que corrí contra... ¿Qué? Solo que quemé 200 calorías. Y lo más interesante es que platicando con los creativos comenzaron a crear muchas más cosas alrededor de esa experiencia, empezaron a conectarla con la gente. No importaba si tú tenías unos tenis Reebok o tenías ropa Adidas, siempre y cuando quisieras tener esa experiencia de performance deportivo en tu vida. Y entonces, más allá de tener un chip, desarrollaron todo un aplicativo que empezó a conectarse con tus amigos y contra tus enemigos para retarlos y ver quién hacía más ejercicio o qué hacía qué cosa, y que ni siquiera era salir a correr, era caminar, jugar, trotar, jugar fútbol, hacer baloncesto. Toda esa experiencia física empezó a traquearla Nike y a convertirla en todo un círculo social, digital, donde la experiencia se convirtió en lo más importante, más allá del fucking tenis. And by the way, si te gastabas tus tenis haciendo tanto ejercicio, qué bueno, porque posiblemente podías pensar en Nike en el futuro, pero te estábamos dando esta experiencia, porque ya estabas amando a la marca. ¿Se dan cuenta cómo una compañía que se dedicaba solamente a la parte física de un producto evoluciona a una compañía de software? A una compañía que está pensando creativamente en términos digitales y que hoy ha abandonado el proyecto Nike Plus a nivel físico como lo conocíamos. Ya no va a haber esta pulsera que se conectaba. Ahora están trabajando en términos de Google Glass, que esa luego la tendremos después, pero no nos alcanza en el tiempo. Pero vas a estar con tus lentes, y ni siquiera lentes, va a ser una retina en tus ojos y vas a poder verte a ti mismo, tu representación gráfica digital de cómo corriste ayer contra cómo estás corriendo hoy. Y puede que ayer hayas corrido más rápido y te vas a ver adelante de ti. ¿Se imaginan ese mundo en que vas a salir a correr y quizás tu carrera va a ser un videojuego donde dices, hoy voy a competir contra zombies que me van a corretear? Eso está pasando. Eso en este momento los laboratorios de Nike se está diseñando para esa experiencia. Nike encontró la fortuna y encontró otra vez, en términos históricos, la manera de regresar a ese posicionamiento de la tabla que les enseñé gracias a esta creatividad nueva. Y nunca jamás le dijeron a sus usuarios, compren Nike. Lo que se preocupó Nike es en entender esa experiencia que nadie estaba tocando y hacerse dueños de esa experiencia. ¿Tenemos que replantear las cosas? Sí. ¿Y cuáles son esas dinámicas que están moviendo todo esto? Por eso voy a platicar de las que yo creo que he sintetizado. Es una charla de más de 20 horas que tengo que sintetizar en una. Así que tengo que ser muy rápido y sin duda es una dosis legal, adictiva, de lo que estoy viendo, no solamente yo, sino amigos míos como el señor con Vic y muchas otras personas, de lo que está pasando en el marketing digital. Yo me llamo Jonathan Álvarez. Estas son algunas de las compañías que me han permitido jugar. Tengo que decirles que para estas compañías muchas de estas cosas han sido inéditas. Recuerdo a mí y a mí llorando y metiéndonos en la cabeza así, ¿qué estamos haciendo mal? Porque las hipótesis que estábamos planteando no estaban resultando. Y hoy tenemos a uno de los equipos más importantes del planeta en términos digitales, enseñándoles al mundo cómo se hacen las cosas en digital. Extraño tanto trabajar para ese equipo. Pero tienes que notar esto. El futuro verdadero son de los geeks y los curiosos y la gente que entienda la tecnología, la gente que se atreve a aprender. Ya no se trata solo de ir a estudiar y estar sentado tratando de entender lo que algún teórico hizo o dijo en un libro y que hoy ya es una realidad inclusive ya ni siquiera activable. Esta dicotomía de personalidades están empezando a emerger en un ser humano que es curioso y está tratando de hacer un objetivo en su vida: mejorar experiencias. Ese es el tema número 1. Entiende de internet. ¿Puedes subir tantito el audio? Vengo de una industria en donde todo ha sido una hipótesis construida en otra hipótesis. Internet nace como una idea de cómo conectar las dos computadoras para intercambiar información entre una y otra. Luego alguien se puso de acuerdo para tratar de toda esta información a través de un lenguaje, hacerla accesible para todos, ya sea por correo electrónico y hacer una búsqueda con Google. Una idea tras otra, hipótesis tras otra hipótesis, fueron creándose todos los elementos visuales que hoy fueron enriqueciendo el internet que comemos el día de hoy. Les digo una cosa, las cosas que sabemos de digital ni siquiera son la punta del iceberg. Estamos encima de una gran ola donde viene abajo un monstruo súper grande, ni siquiera sabemos el tamaño, pero está súper oscuro abajo.
Pero lo más interesante es que las ideas nacen de gente como ustedes. Ni siquiera son las grandes compañías que han puesto las ideas en la mesa. Han sido personas que se han preguntado cómo construimos una mejor experiencia para los seres humanos que están sentados compartiendo ideas, información o cosas. Es el Internet, esa es la naturaleza real de esta red. Más allá de verla como una red comercial de explotación para nuestras marcas, véanla como la oportunidad más interesante que tenemos los seres humanos para crear y crear juntos. Sí, la red se construye entre todos. Punto número 1. Producir contra crear. Es una diferenciación totalmente interesante. Producíamos gracias a una herencia heredada de lo que hacíamos humanamente después de la revolución industrial. Recuerden aquel momento cuando en las fábricas producíamos con las manos. ¿Recuerdan? Bueno, ustedes no estaban ahí, pero vean la historia. Es más, métanse en un DeLorean y váyanse para allá. Buena referencia aquí. En aquel entonces nuestras manos construían todo. No entendíamos el mundo de otra manera más que crear artesanalmente. Cuando se nos planteó que la hipótesis de aquel entonces es que una máquina iba a producir más rápido que nosotros, nos encabronamos. Nos dio miedo. La humanidad entró en shock. ¿Cómo una fucking máquina va a llegar a hacer las cosas mucho mejor que yo? Este pedazo de cuchara de madera que hoy hice con mis manos. Ahora va a ser una máquina la que la va a producir en serie. Sí pasó. Pero tampoco mató a la fuerza de trabajo. El ser humano tuvo más tiempo para pensar en otras cosas. Fue cuando salieron tecnológicamente muchas de las cosas que hoy consumimos y que están en nuestros bolsillos, en nuestras casas. Esta apertura del trabajo de antes artesanal contra fábrica, algo que se tenía que producir en serie, es herencia absoluta del marketing tradicional, donde la ecuación era ¿cómo puedo producir más rápido, más barato, a un precio mucho más caro para obtener un máximo de rentabilidad posible? Fin de la ecuación. Y eso daba para pagar spots en la televisión y radio y todo lo que pasó con el marketing que conocimos durante 100 años y los últimos 60 años después de la televisión. Pero hoy no es así. Y vamos a una industria muy interesante para todos. Y de hecho yo no creo que haya otra industria más interesante. Fue la primera gran industria que Internet tocó y destrozó. Y es que tiene que ver con las cosas que nosotros sentimos como seres humanos. La música siempre ha sido uno de los mecanismos de expresión cultural y casi sensorial y humana y mágica de nosotros. ¿Nunca han hecho esto en un concierto? Si no sé qué hacen. Tienen que ir a hacerlo un día. Tienen que ir a sentir esa conexión que tienen con esa música o creen en música. Es el espíritu más libre del ser humano en su expresión. Por eso el Internet tocó ese primer punto. La música fue la primera industria que destrozó lo digital. Y les advierto que cualquier otra industria que sea tocada por Internet, si quieren entender los verdaderos golpes de lo que va a ocurrir, vean la industria de la música. Tienen casi 15 años, 16 de que ocurrió. Pero todo parte de aquí. Una idea que mejora una experiencia. ¿Recuerdan esto? En 10 años esto va a ser prehistoria. Pero yo cuando tenía, no sé, como 16 años, pero llegó esa idea a mis manos, fue, wow, esto es el futuro, güey. Antes yo tenía que regalar dates a las chavas que me gustaban para decirles cosas que yo no me atrevía a hacerlo y me regalaba un cassette y empezaba a correr. Eso era el mundo analógico. Pero cuando llega el CD, dices, güey, esto sí es el futuro, está ocurriendo algo muy interesante. Al mismo tiempo de que ocurría este cambio tecnológico de almacenamiento de datos en un CD, había alguien en una escuela que tuvo este disco, lo metió en su computadora y lo ripeó. La palabra ripear ni siquiera está en su vocabulario hoy. Es tecnología viejita. Ripear es cuando conviertes algo analógico, como un CD, en datos, o sea, un MP3. A nadie se le había ocurrido. Ni siquiera el MP3 era el estándar en aquel entonces, había muchos estándares de música, el MP3 era uno más. Pero él decidió que ese formato le daba totalmente la disponibilidad para poder convertir toda la música de ese disco y tenerla en su computadora y compartirla. Entonces creó algo que nosotros nos tocó experimentar, a ustedes no tanto. ¿Ubican Napster? ¿Alguien bajó música en Napster? Oh, era mucho dolor, toda una noche tratando de bajar una canción y ya se lo lograba, a veces se quedaba en el 99% después de pasar toda la noche bajando un track de Britney Spears. Pero era increíble, nos enseñó Napster el poder de la comunicación, el intercambio de datos entre personas, uno a uno, no intermediarios. Obvio, la industria de la música puso sus gritos en el cielo. ¿Conocen esta banda, Metallica?
Antes yo tenía el cabello, ¿hola? Se emocionó mi micrófono. Le subiste el volumen, gracias. Antes tenía el cabello muy largo como estos güeyes y era súper fan de Metallica, pero como Metallica no entendió esto, se convirtió en una analfabeta. No entendió que en aquel entonces tenía la oportunidad de mercado más interesante. Éramos 35 millones de personas que estábamos intercambiando música todos los días y que tenía en las computadoras de esas personas el motor de publicidad orgánico más interesante jamás creado para que la marca estuviera llenando estadios de conciertos, y aún así se fue en contra de la gente que estaba dispuesta a intercambiar sus productos. La cagó. Ese niño, bueno, no tan niño, lo metieron a la cárcel cuando tenía 19 años después de haber creado Napster. Lo siguieron 3 años más gracias a bandas como Metallica, y Napster cerró, pero nos dejó reflexiones interesantes. Napster cambió para siempre la experiencia de cómo se compartía música y cómo se descubría música. ¿Conocen iTunes? Hace 2 años este era el rey del mercado de la distribución de música. Hoy es este. Hace 2 años bajó 78% las ventas gracias a esta hipótesis. Y esta hipótesis no tiene más de 3 años y medio cuando empezaron su carrera comercial. Así se mueve el mundo. La marca que tenías en la posición número 1, que hoy sigue siendo Google o Apple, cualquiera de estos dos, tal vez en 4 años no existan. ¿Conocen a Nokia? Y todavía existen analfabetas digitales que, a pesar de todo lo que ha ocurrido en la música, deciden su disquera hacerlo a un lado. Fuck. Y hay gente que sí lo entendió. ¿Conocen a este cuate? Tom York, vocalista de Radiohead. Lo recuerdo muy bien. Hace muchos años, por ahí del 2007, me tocó estar al lado de él. Yo era una fucking groupie, ¿no? Yo estaba en una mesa, y de repente se sienta en mi mesa. Yo era periodista tecnológico, y él estaba a punto de lanzar In Rainbows. Es un álbum icónico para la banda porque fue la primera vez que puso ese